Vamos a dar inicio entonces a este tema que hemos titulado Los 4 caballos del Apocalipsis, los cuales están dentro de los 7 sellos que habla el libro de Apocalipsis. Hemos dicho, hermano, que la profecía es de vital importancia, ya que está escrito que sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo se disipa, dice la versión antigua. Y eso quiero decir que cuando el pueblo no tiene profecía, no tiene visión sobre las cosas que acontecen en el tiempo presente o en el futuro, y el pueblo que tiene profecía, claro, la profecía de la palabra de Dios, porque segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando el pueblo de Dios tiene profecía, tiene una visión clara sobre las cosas que vienen y que han de venir sobre la redondez de la tierra, de tal manera que en lugar de frustrarse, en lugar de turbarse, levantará sus cabezas sabiendo que la redención se acerca, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está cercana, está a las puertas. Sin embargo, cuando el pueblo no tiene profecía, no tiene visión y anda de aquí para allá oyendo cualquier voz que se levanta y que dice ser de Dios, y tenemos a un pueblo que se desenfrena, tenemos a un pueblo que se disipa sin visión, sin tener una visión clara de las cosas que sobrevienen o que han de sobrevenir sobre la redondez de la tierra. Hemos visto en estudios anteriores acerca de las 7 iglesias o el mensaje a las 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué este mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis? Desde el capítulo 1, en el versículo 19 de Apocalipsis, a Juan se le dijo: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Lo tenemos, Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas. Tomen su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesús. El mensaje a las 7 iglesias sin duda tiene que ver con aquel tiempo presente, sí, pero también tiene que ver con las cosas futuras que habían de ser después de estas cosas. Por algo el Señor incluyó este mensaje en el libro de Revelación o de Apocalipsis. No es un mensaje como la primera del apóstol Juan o la segunda carta del apóstol Juan a la señora elegida y a sus hijos. La escribe de manera, en cierta forma, personal. La tercera de Juan la escribe al hermano Gallo, un hermano al cual dirige propiamente la carta. Y bueno, estas cartas, si fueran solamente para aquel tiempo presente,
hubieran podido estar incluidas como esas cartas que escribió el apóstol Juan, pero si están incluidas en el libro de Apocalipsis es porque tienen que ver, cierto, con aquel tiempo presente, pero también tiene que ver con el tiempo futuro que había de evolucionar o de desarrollarse a partir de la iglesia de Éfeso. Ahora, en el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos acerca de los 7 sellos. Bueno, hasta el capítulo 6 ve lo que se considera lo que son los 6 sellos. Luego, en el capítulo 8, muy brevemente se habla del 7º sello. Y todo esto, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, están muy relacionadas una profecía con la otra. Y en esta ocasión vamos, como ya dije, a ver Apocalipsis 6 acerca de los 4 caballos. ¿Por qué digo los 4 caballos y no los 4 jinetes? Bueno, al parecer, y conforme veamos la escritura, no se trata de 4 jinetes, sino propiamente de 4 caballos. Puede ser el mismo jinete que sube de un caballo a otro, o que usa un caballo y luego otro. Y esto, sin duda, también tiene que ver con los tiempos que habían de venir a partir del tiempo del apóstol Juan. Vamos entonces a considerar Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Gloria a Dios. Tenemos, hermano, en principio de cuentas, que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, del cual se nos habla en el capítulo 5, leemos brevemente, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús, dice ahí, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Aquí al Señor Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. La raíz de David, que ha vencido, ¿para qué ha vencido? Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, he aquí en medio del trono y de los 4 animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. ¿En dónde estaba el cordero, hermano? En medio del trono. Quiere decir, hermano, que el cordero es ese mismo que aparece en el capítulo 4, sentado en el trono. Cuando Juan dice en el 4:2, luego yo fui en espíritu, he aquí un trono, no son 2 tronos, no son 3 tronos, hermano, es un solo trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. No son 2, no son 3 tronos, solamente un solo trono. Volviendo al 5:6 dice, y miré y he aquí en medio del trono y de los 4 animales o de los 4 seres vivientes,
y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Cuando se usa la palabra como, es una comparación. Sabemos que el Señor Jesucristo no literalmente es un cordero, pero sí a manera de comparación es como un cordero, y aparece aquí en esa comparación, en esa figura simbólica, como un cordero inmolado y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y Él es el único digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Sigue diciendo la Escritura, versículo 7, y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales o los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Él es digno, hermano, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Por eso es que en el capítulo 6, versículo 1 dice: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con voz de trueno: ven y ve. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. ¿Quién es este, hermano, que aparece en un caballo blanco? Alguien ha pensado que se trata del Señor Jesucristo, pero eso es completamente equivocado, ya que el que aparece aquí, hermanos, sin duda es un imitador. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que sí aparece en Apocalipsis 19, versículo 11, se habla de manera clara de la identidad de aquel que está sentado en el caballo blanco. Mire, vamos al 19:11, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios, hermano? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces claramente se identifica, hermano, que es el Señor Jesucristo en este pasaje de Apocalipsis 19:11 en adelante. No nos queda la menor duda. Pero el imitador, hermano, en Apocalipsis 6 no da a conocer su nombre, sino que aparece imitando en cierta manera
al Señor Jesucristo en un caballo blanco. Esto, hermano, nos habla del engaño de Satanás, el Señor lo reprenda, que aparece, como dice ahí en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura. ¿En qué se transfigura? Como ángel de luz. Se transfigura como ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros de Satanás, se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces ahí vemos, hermano, a este imitador que aparece para engañar. Comprendamos, hermano, que el arma más poderosa que ha tenido el enemigo no ha sido la violencia, no ha sido propiamente la agresión, sino que ha sido precisamente el engaño. Y para lograr el engaño, aparece como si fuera el mismo Cristo. Gálatas capítulo 1, mire lo que nos dice. Versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, nosotros debemos de estar claros en que no podemos aceptar a nadie que aparezca como un ángel. Si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. El enemigo de nuestras almas, hermano, repito, en esta parte su arma más poderosa ha sido la de engañar, la de presentarse con engaño. En el mundo y a través de las películas de Hollywood quieren hacer parecer al enemigo como un monstruo horrible, horrendo. Algunos lo pintan o lo ponen con una cola, con patas de cabra, con cuernos. Y pues la gente piensa que si es así el enemigo, fácil será identificarlo. Pero no es así, hermano. Se presenta como si fuera el mismo Señor Jesucristo, hasta en un caballo blanco. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 9 al 12. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación ¿de quién? De Satanás. Aquí está hablando de la operación de Satanás con grande potencia y señales. ¿Y con qué más se manifiesta? Prodigios mentirosos. Con prodigios, o como dice la versión antigua, con milagros mentirosos. Esa es su operación, esa es su forma de obrar, esa es su forma de operar, con milagros mentirosos, con grandes señales
y milagros mentirosos. Y sigue hablando de la característica principal del enemigo. De hecho, Satanás significa adversario, por eso lo llamamos también como adversario o enemigo. El versículo 10 sigue haciendo hincapié en esa característica principal de esa operación de Satanás, cuando dice, y con todo engaño. Ahí está su principal forma de actuar o de operar, es a través del engaño. Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Ahí está la operación del enemigo con grandes señales y milagros mentirosos. Romanos capítulo 16. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estamos identificando, hermano, conforme a las Escrituras, a ese imitador que aparece como si fuera el Señor Jesús hasta en un caballo blanco. Lo vemos aquí también en la carta a los Romanos, como la Escritura nos advierte de cómo habla esa operación de Satanás. Romanos 16, versículo 17 y 18. Amén. Amén. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras, ¿y qué más? Y lisonjas. La versión antigua dice con suaves palabras y bendiciones. ¿Qué hacen? Engañan los corazones de los simples. ¿Quiénes son los simples? Aquellos que no son sabios en la palabra. Son engañados no por un mensaje que abiertamente diga, nosotros somos adoradores del diablo y te queremos llevar al infierno. No, por supuesto que no. Engañan con suaves palabras y bendiciones. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20. Pablo ya nos advertía de todo esto, hermano, del engaño que viene como en caballo blanco. Dice ahí el versículo 29 también. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas torcidas, para llevar discípulos tras sí. Pero estos, hermanos, son lobos rapaces. Ya el Señor Jesucristo nos había advertido de estos lobos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Además, hermano, otra característica que tiene este personaje que aparece en caballo blanco es que no tiene la espada como el Señor Jesucristo en Apocalipsis 19,
sino ¿qué es lo que tiene, hermano? Según Apocalipsis 6:2, el que estaba sentado encima de él, del caballo blanco, tenía un arco. Tenía un arco. ¿No le parece familiar esa arma que usa el enemigo, un arco? ¿Para qué es un arco, hermano? Para lanzar flechas, para lanzar dardos. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 13. Dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia o de la coraza de justicia. La principal arma que nosotros debemos de usar, según el versículo 14, es estar ceñidos ¿con qué, hermano? Con la verdad. Con la verdad. Con la verdad, hermano. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Con la verdad, hermano, es como realmente la gente puede salir del engaño, de la oscuridad. Sigue diciendo la Escritura, versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién envía esos dardos, hermano? ¿O esas flechas? El maligno. Por eso es, hermano, que no tiene la espada del Espíritu, sino que tiene un arco. Según Apocalipsis 6, tiene un arco, hermano, y con ese arco lanza sus dardos venenosos, sus dardos de mentira, sus dardos de engaño. Y sabemos que no son literalmente dardos de fuego, sino que son esos pensamientos o ideas engañosas que llegan a su mente, que llegan a su corazón para tratar de engañarlo. Pero el buen cristiano que tiene el escudo de la fe podrá apagarlos con la fe, el escudo de la fe. Estamos viviendo, hermanos, sin duda, tiempos difíciles, y el engañador sigue engañando. La Biblia dice en Apocalipsis 12, voy a leer el versículo 9 para ser más conciso: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Qué hace con el mundo, hermano? Engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual se dice en el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de lamento, de dolor. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ¿qué es lo que usa para poder perjudicar, dañar, destruir a la humanidad? El engaño, el cual engaña a todo el mundo. Entonces ahí está su poderío, hermano, en el engaño. En el principio de la iglesia,
como nos habla el mensaje a la iglesia de Éfeso, que como le dije a un principio, o en un principio, está esto relacionado con la profecía, inclusive relacionado con las 7 iglesias. Una de las cosas que identifica y que a la vez contrarresta la operación de engaño es lo que dice Apocalipsis 2 acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso. Versículo 2:2. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Sigue diciendo el versículo 6: mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hermano, la iglesia en el principio tiene y tuvo un gran discernimiento para identificar el engaño de aquellos que se decían ser apóstoles y que los habían hallado mentirosos. Otra de las cosas, hermano, que llama la atención es que en Apocalipsis 6 menciona a los 4 seres vivientes. Y el primero de los seres vivientes de alguna manera está relacionado también. ¿Cuáles eran esos seres vivientes? Apocalipsis 4, versículo 7. Ahí dice las características. El primer animal o el primero de los seres vivientes era semejante ¿a qué, hermano? A un león. Y el segundo de los seres vivientes era semejante ¿a qué? A un becerro. Y el tercero de los seres vivientes tenía la cara como de hombre. Y el cuarto de los seres vivientes semejante a un águila volando. ¿Cómo es, hermano, la actitud de un león? Bueno, el león sin duda se caracteriza por su valor, por su valentía, y vemos cómo ese espíritu de león en cierta manera predominó en el principio de la iglesia, en la iglesia de Éfeso, pues la iglesia enfrentaba a los que se decían ser apóstoles y con valentía los desenmascaraba, los descubría. Volviendo a Apocalipsis 6, dice el versículo 3: y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo de los seres vivientes. ¿Quién era el segundo? ¿Cómo era el segundo de los seres vivientes, hermano? Según Apocalipsis 4:7, un becerro. El becerro, hermano, ¿para qué se usaba? Se usaba para los sacrificios, precisamente. Y cuando viene, hermano, la etapa de la iglesia de Esmirna, está relacionado sin duda con este caballo bermejo. Repito, no se habla de otro jinete, sino se habla de otro caballo bermejo o rojizo. Dice el versículo 4: y salió otro caballo. Aunque es otro caballo, sin embargo, es el mismo jinete quien lo lleva. Y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fue dada una grande espada, no la espada de la verdad, sino una espada para matar.
este segundo caballo está relacionado, hermano, con el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo de Esmirna? Vamos ahí al 2:8 de Apocalipsis. Y a la vez, hermano, está relacionado con el becerro que se usaba para los sacrificios. Esa es la condición que predominó en este tiempo de la iglesia de Esmirna, o es la condición que predomina también en la función de ese caballo bermejo que trae una espada y con ella trae muerte. Pero sin duda, hermano, aunque trae una muerte física, el Señor le dice a su pueblo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos ahí entonces a Apocalipsis 2:8. ¿Lo tenemos, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Vimos en nuestro mensaje, hermano, a la iglesia de Esmirna, que la palabra Esmirna viene de mirra. Y la mirra, hermano, se usó en la muerte del Señor Jesucristo. Aparece como uno de los componentes que se usó en la muerte del Señor Jesucristo. Y a esta iglesia, hermano, el Señor le dice en el versículo 10: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Le habla sobre padecimiento. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Hemos dicho, hermano, que en la historia, es más, si usted consulta la enciclopedia en línea y pregunta sobre los 10 emperadores de los primeros siglos, de los primeros 3 siglos, le da exactamente 10 imperios o 10 etapas de diversos emperadores romanos que desataron una gran masacre y muerte sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién no ha oído hablar, hermano, de las catacumbas de Roma, donde se encuentran vestigios de aquellos cristianos que fueron echados a los leones? Muchos fueron puestos como antorchas humanas, quemados. Todo eso, hermanos, se desata en esta terrible persecución a través de 10 imperios o 10 etapas de imperios, 10 periodos de imperios que hubo en Roma desde el primer siglo. Pero en medio de todo eso, hermano, el Señor le dice a su iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El enemigo, hermano, sin duda ha visto que el llevar a la muerte a los cristianos no ha ganado mucho terreno, o no ha ganado terreno, porque en la muerte que enfrentan los fieles cristianos está la corona de la vida. ¿Los derrotan? No. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano, enfrentar la muerte por el nombre del Señor Jesucristo es de gran dignidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo:
No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. En ese tiempo, hermano, entonces predominó la condición de ese becerro que está dispuesto a ir al sacrificio, a ir a la muerte por causa de su nombre, por causa del Señor Jesucristo. Ahora, estas etapas, hermano, o estos caballos que aparecen aquí en Apocalipsis, no tuvieron su función y ya se terminó, no, sino que la condición valiente que tuvo la iglesia de Éfeso, tipificada por ese ser viviente como de un león. La Biblia habla del león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que tienen a Cristo, pues sin duda tienen ese espíritu de león de la tribu de Judá. Amén. Y ese tiempo, hermano, no paró ahí en el primer siglo de la iglesia, sino que ha seguido, por decirlo así, galopando. Así como ha seguido galopando ese caballo blanco a través de los siglos, también la resistencia de ese león que discierne y que con valor enfrenta las falsas doctrinas y a los falsos apóstoles. El periodo de la iglesia de Esmirna no se detuvo en los primeros 3 siglos, no, hermano. Sin duda fue muy remarcado en ese tiempo, pero no ha parado ahí la persecución de los cristianos, la muerte de muchos cristianos que han sido llevados a la misma muerte. No ha parado ahí. Aquí mismo en México ha habido persecuciones de muchos hermanos que los han llevado a la muerte. Los hermanos en Chiapas, en ciertos lugares, han sufrido persecución de muerte, hermano. Sabemos de hermanos en China que tienen actualmente persecución de muerte. No se diga en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando la llamada Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, muchos cristianos murieron. He sabido en la historia de esa gran masacre que hubo en Francia, en el famoso día de San Bartolomé, donde muchos cristianos, prácticamente de los mismos franceses, pero que no compartían la misma fe, se levantaron unos contra los otros y los mataron. Esas etapas, hermano, en realidad, o ese caballo bermejo no ha terminado de galopar, sigue galopando a través de los siglos. Pero también, hermano, la iglesia lo ha enfrentado con el espíritu de sacrificio, siendo fiel hasta la muerte. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Apocalipsis 6, hermano, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 5: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal o al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, he aquí un caballo negro. Otra vez no hace alusión a un tercer jinete, sino que hace alusión a ¿qué, hermano? A un tercer caballo, que es un caballo negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su
hermano, un caballo negro. ¿Qué simboliza, hermano, ese caballo negro? Vemos, hermano, que una de las cosas que caracteriza al enemigo de nuestras almas son las tinieblas. Y tinieblas, hermano, no en el sentido literal, no, hermano, no quiere decir que la noche es del diablo y, hermano, no ande en la noche porque la noche es del diablo, no se refiere a eso, sino que tinieblas se refiere a ignorancia. ¿Qué hace una persona cuando va en la oscuridad, hermano? En una densa oscuridad. No sabe por dónde va. No ve el camino con claridad y tropieza. Así es la condición de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad. ¿De cuál potestad? De las tinieblas, de la oscuridad, de lo negro del enemigo, hermano, de lo negro de Satanás. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 17 y 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, de su entendimiento. Versículo 18: teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, es decir, en oscuridad, en tinieblas. ¿Qué es lo que tienen en oscuridad o tinieblas? Su entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué ese entenebrecimiento? ¿Por qué esas tinieblas en su entendimiento? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está, hermano, las tinieblas. Ahí está, hermano, la función de ese caballo negro que trae oscuridad espiritual. En otras palabras, trae engaño. Y en ese tiempo, hermano, en que sale este caballo negro, predomina la condición del tercer ser viviente. ¿Cómo era el tercer ser viviente, hermano? Apocalipsis 4, versículo 7, nuevamente dice que el tercer ser viviente tenía, ¿qué, hermano? Rostro como de hombre. Tenía rostro como de hombre. Quiere decir, hermano, que ahí actúa no Dios, sino que actúa el hombre en sus enseñanzas, en sus ideologías, y engañado por Satanás, predomina la situación. Cuando sale este caballo negro, predomina la etapa de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué sucedió en el tiempo de la iglesia de Pérgamo? Vamos ahí a Apocalipsis 2, versículo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el nombre del Señor Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas.
yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Hemos dicho, hermano, que la sola palabra Pérgamo viene de dos raíces etimológicas. Una es gamos, que es unión o enlace, y la otra viene de purgos, que significa altura, elevación. ¿Qué pasó después de que cesó la persecución? Después de que el caballo Bermejo causó tanta muerte en los cristianos en los primeros 3 siglos. En el año 325, poco antes, pero en ese año se asocia la iglesia apóstata, digo apóstata porque fueron los que aceptaron finalmente, se asocia la iglesia que apostató de la fe con el imperio de Roma, es decir, con el Estado. El emperador Constantino, de estar abajo, aquellos líderes cristianos los eleva para que estén sentados en su imperio. El emperador Constantino decretó al cristianismo la iglesia oficial del imperio. Eso es muy sabido en la historia, hermano. Lo que hizo Constantino, decretó al cristianismo la iglesia o la religión oficial del imperio. Fue de pasar a ser perseguida, pasó a ser la defendida, la protegida por el Estado. Les dieron privilegios, y ahí es donde surge una iglesia apóstata que hoy en día es muy conocida en el mundo como una iglesia popular, es decir, que tiene grande popularidad. Y esta iglesia, hermano, es el resultado de ese tiempo de Pérgamo en que se asocia los cristianos, entre comillas, los que apostataron de la verdad, se asocian con el Estado. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: tú moras donde está la silla de Satanás. ¿Y dónde estaba la silla de Satanás? Bueno, si usted ve en Apocalipsis 13, habla de una bestia. Una bestia significa un reino, es el imperio de Roma, al cual, según Apocalipsis 13:2, el dragón le dio su poder y su trono, es decir, su silla y grande potestad. Ahí es cuando sale, hermano, ese caballo negro que no trae otra cosa más que oscuridad, engaño espiritual, hermano, y que lamentablemente predomina esa faceta del hombre. Por eso aquel ser viviente que aparece con rostro de hombre, porque predomina el intelecto de los hombres, creando
doctrinas de hombres, creando y aceptando mandamientos de hombres. Pero así como dije, hermano, que el caballo blanco no ha dejado de galopar y sigue engañando, así como dije que el caballo Bermejo no ha dejado de galopar y sigue causando muerte aún literalmente en muchos lugares y en muchos cristianos. También, hermano, el tercer caballo no ha dejado de galopar hasta nuestros días, sigue trayendo oscuridad espiritual, engaño espiritual, de tal manera que la gente y muchos cristianos son confundidos, tropiezan en la misma palabra porque tienen el entendimiento entenebrecido. Volviendo a Apocalipsis 6, dice ahí la escritura que este que estaba sentado en el caballo negro tenía un peso, es decir, para pesar, en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Hubo escasez, hermano, cuando viene ese engaño. Hay una escasez de la palabra de verdad. Hoy en día se dice, hermano, porque ya dije, ese caballo sigue galopando hasta nuestros días. Hoy en día se dice, no hombre, se predica el evangelio en la radio, en la televisión, aquí, allá, se llenan estadios, se llenan grandes lugares de concurso. Pero ¿qué es lo que se predica, hermano? ¿La verdad? No, hermano. Se predica con el ingenio del hombre para cautivar y engañar a la gente. Eso particularmente, hermano, le interesa al enemigo de nuestras almas. Sabe que muriendo así la gente, aunque muera físicamente, pero muriendo en el engaño, eso le favorece. Cuando galopa este caballo negro, hay escasez de la palabra. El profeta Jeremías dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema? Hay escasez de la palabra y consecuentemente hay muerte. Pero más que una muerte literal, hay una muerte espiritual, seguido por el 4.º caballo que aparece ahí en el versículo 7. ¿Lo tenemos? Y cuando él abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º animal o el 4.º ser viviente que decía: ven y ve. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. No solamente trae muerte física, sino que trae condenación, hermano, porque el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Hermano, cuando viene esta mortandad, inclusive más adelante vamos a ver, hermano, cuando vienen las plagas de la ira de Dios en las 7 trompetas y en las 7 copas, viene sobre los hombres que no tienen la señal de Dios.
viene sobre aquellos que en lugar de tener la señal de Dios, han recibido la señal de la bestia. Sobre esos viene grande mortandad, sí, mortandad aún literalmente, mortandad física, pero una vez que ha logrado su principal objetivo, a través del caballo que galopa, el caballo negro, que trae oscuridad, que trae engaño, y entonces sí, ahora muriendo en esa condición, matándolos en esa condición, el infierno les seguía. Es decir, son condenados. Ese cuarto caballo que aparece como amarillo, se dice de alguien que está amarillo, pálido, semejando la misma muerte. Y el cuarto de los seres vivientes, hermano, según Apocalipsis 4:7, aparece como un águila volando. A pesar de todo esto, hermano, surge ese Espíritu de Dios como un águila que llevará a sus hijos a las alturas para que no reciban daño de este caballo amarillo o de este caballo negro. Se cumple lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice este precioso salmo: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, semejando el Señor a un águila, debajo de sus alas estarás seguro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Predomina ese Espíritu de Dios, hermano, protegiendo a su iglesia, protegiendo, hermano, al vino y al aceite, que son sus ungidos, que tienen la unción de Dios. Aunque hay escasez, sin embargo, dice ahí: no hagas daño al vino y al aceite. Lea lo que dice Deuteronomio 32. Mire, ahí hay una hermosa escritura que habla de ese espíritu del águila. Deuteronomio 32, dice ahí la palabra de Dios, versículo 11: como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Hízolo subir sobre ¿qué, hermano? Sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, estos 4 caballos que, como lo he mencionado, no se detuvieron en su galopar, sino que siguen galopando a través de la historia, a través de los tiempos. Surgen, pero hasta nuestros días, hermano, siguen galopando. Por una parte, el caballo blanco trayendo engaño como un imitador de Dios. Por otra parte, el caballo bermejo trayendo persecución y muerte, pero que la iglesia lo enfrenta con ese espíritu de sacrificio, siendo fiel hasta la muerte.
Y el tercer caballo, el caballo negro, sigue galopando hasta nuestros días, trayendo engaño, trayendo posteriormente el caballo amarillo, trayendo muerte, condenación espiritual. Pero que el espíritu del águila ha de predominar para proteger a sus hijos y subirlos a las alturas.